Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. En esta segunda parte del tema de que nos ha traído Guillermo en la noche de hoy, que es sobre los implantes extraterrestres, sigue el chat muy activo y aparte que sigue activo las preguntas, hay muchas preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo en esta segunda hora, aparte de la información que nos está compartiendo Guillermo, poder responder a muchas de sus inquietudes. Así que le damos las gracias por estar ahí, por estar conectados. Les recuerdo también que aparte del chat, para aquellos que quieran comunicarse directamente acá al estudio, a la cabina, tenemos teléfono. Si es local, de aquí de los Estados Unidos, 305-521-3434. Repito, 305-521-3434. Ese teléfono lo van a estar viendo en pantalla. Y tenemos también lo que es el WhatsApp o Telegram, que es el 786-315-0689. Por cierto, las personas que están en Telegram, bienvenidos por medio de la plataforma de Telegram a JLT Radio. Así que déjenle saber que estamos en vivo en este momento, es la segunda hora de Misión Despertar. La primera parte, Guillermo nos ha estado exponiendo y desarrollando todo lo que es este caso, este fenómeno, vamos a llamarlo de esta manera, de estos implantes extraterrestres que todavía tiene un proceso de investigación de los orígenes, no solamente a nivel material o mineral de estos implantes, o sea, la composición, que por cierto ahora les va a hablar de algo que él tiene en su mano, que estoy ansioso que de verdad lo muestre. Pero hay imágenes de apoyo, hemos tenido presentando algunas imágenes en la primera parte, y ya vamos a comenzar con la segunda parte, Guillermo, porque de verdad que la gente está bastante ansiosa por seguir escuchándote. Y bueno, Bien. ahí nos estabas mostrando acá en cabina este Sí, ahora en objeto. un momentito le hablo de esto. Sí, mira, una de las preguntas que hacen acá que lo dejé en pausa, Ujú. pero me llamó mucho la atención. Me preguntan aquí, ¿Guillermo tiene la capacidad de ver implantes? Sí, sí. No lo veo como una imagen. A ver, ¿cómo puedo explicar esto? O sea, ¿tienes la capacidad de detectar si la Sí, persona está mi manera de implantada? ver es sintiendo. Okay. Es como decirte que si yo les vendo los ojos a ustedes y los meto en un lugar oscuro donde hay una estatua, un busto, digamos, Okay. y ustedes lo tocan, y por tocarlo se les va a hacer una imagen de cómo es. ¿Me explico? Eso está curioso. Le pongo un busto tuyo, una cabeza de Felipe, y Ujú. tocas los hombros, la nariz, y más o menos de tocarlo te vas a dar cuenta cómo es. Okay. Y así es como yo veo, sintiendo, no es visual. Bueno, No sé si se entiende lo que dije. bueno. Juan. No, sí, clarísimo. No, yo estoy curioso. A veces, por ¿Tú y yo ejemplo, tendremos implantes? Eso, no sé, que nos diga acá. si hay colores o temperaturas o cosas así, también las percibo, pero de otra manera, no visualmente. Es con sensaciones. Oye, Es bien raro. el implante puede emanar, aparte de la posibilidad de que emita una onda o una radiación o algo, puede emanar luz, puede emanar, aparte de luz, puede emanar alguna sensación térmica o... Cuando le ponen rayos ultravioletas, sí brilla.
Ok. Sí. No sé lo de la temperatura, la verdad no sé. Con un medidor de radiofrecuencia, si te escanean, ¿puede marcar algo? Bueno, lo pusieron, el doctor Lear lo hizo, y por ejemplo en la foto que pusiste de la operación, él tiene un buscador de, ¿cómo se llama? Studs. De madera. Sí, es de metal, es Son un los detector de parantes, los parantes metales. de metal que se usan acá para dividir las paredes, ¿no? Sí, Ujú. como las vigas vendrían Como a una ser. viga de metal. Ahí está Ok, la Entonces, foto. ahí está en pared. ese aparatito amarillo, En pantalla tenemos. cuando uno quiere clavar algo aquí en una pared y quiere clavarlo en la viga y no sabe dónde está detrás de la pared, Es con como un ese listón. El listón claro, atrás de la pared. ese aparatito lo encuentra. Y él con eso buscaba los implantes también, porque como son metálicos, lo buscaba con un buscador de esos. Yo conozco a alguien Ya- que tiene uno. Yo tengo uno, yo tengo uno. Si tú Sí, tienes uno, sí, tráelo, yo tengo. tráelo. Yo tengo más de uno. Porque sí, porque hice construcción en un momento. Pero, y también tuvo un medidor de radiofrecuencias y él detectó frecuencias. Sí. Interesante. Entonces nos quedamos de que como las pruebas demoraban años en volver y Los resultados. Roger Lear y Daryl Sims crearon una organización sin fines de lucro para poder continuar con la investigación y lo llamaron, bueno, en castellano sería lo divertido de la investigación interactiva de la tecnología espacial, así llamaba la organización. Y antes de comenzar esta organización, el doctor Lear estaba preocupado por su reputación como médico, así que empezó a usar un seudónimo, ya no se llamaba Roger Lear, hasta que pudiera confirmar que los implantes o que los materiales de los implantes no eran terrestres, entonces ahí ya podría darse a conocer, ¿no? Porque como diciendo, ya no está hablando en el aire, sino que tiene una prueba. También se dio cuenta que si quería hacer estos estudios, continuar con estos estudios, y si venía cada vez más gente, tendría que comenzar a llamar la atención sobre su trabajo a los medios de prensa, que también le permitirían obtener más fondos, porque si nadie los conocía, nadie le iba a donar nada. Y estaba seguro de que los resultados de las pruebas iban a revelar que no eran objetos terrestres. Y bueno, empezó como una campaña de publicitaria, de autopromoción, ¿no? Publicitaria. Luego de años de investigación llegó el resultado de los implantes. Y el extraño objeto extraído del paciente reveló algo muy interesante, que la prueba de patología dice que el objeto es de metal y que está recubierto de una membrana de tejido biológico. Y sospecharon que el propósito de la membrana era que el cuerpo del paciente no detecte el implante, ¿ya? Además, la membrana tenía pequeñas fibras nerviosas saliendo de ella, que como dije antes se conectaban a las fibras nerviosas del cuerpo del paciente. En cuanto a la prueba de metal del implante, los componentes del objeto derivaban de material de meteorito y está formado por 11 elementos diferentes. Y lo que traje es un meteorito. Acércalo al lente, ahí a la cámara para que la audiencia Este es pueda un ver. meteorito, por el tamaño que tiene, es increíblemente pesado. Sí, Lo- sí, yo lo tuve en la mano y de verdad que impresiona. A simple vista es una roca, a simple vista. Es de hierro. Pero realmente. ya cuando lo tienes en la mano y lo empiezas a sentir, lo que llama fuertemente la atención, aparte del tamaño, que es lo primero, ¿no? Que tú dices, bueno, El por peso. el tamaño. El peso. Pesa demasiado para el tamaño. Sí. O sea, tiene demasiado peso. Y lo que me llama la atención, que ese era el otro punto, las vetas que tiene. Imagínense La- eso que ha viajado por el espacio, no sabemos por dónde, hasta caer acá.
Como saben, la forma de hacer el acero es agarrando hierro y doblándolo y martillándolo y compactándolo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y así se hace el acero, se hacen las espadas de acero, ¿no? Y eso es más duro que el acero, eso está más compactado, este meteorito. Y bueno, los implantes eran un material de acá. ¿Puedes informar por lo menos de lo adquiriste o cómo llegó a Sí, tu... yo este lo encontré en el desierto de México. Ok. Cuando andaba tengo varios en mis aventuras por allá. Preguntan, Entonces, ¿y cómo sabes que es un meteorito? bueno, porque sí, porque se nota que es un meteorito, por el peso, porque está quemado Sí, la piedra está quemada, eso me consta. por varias cosas, ¿no? Ahí los locales, ellos te lo venden como $10 o más, o más. Allá Pero en México, sí, pero yo me lo encontré, sí, como souvenir. como se Pero en el desierto es fácil reconocerlo, porque caen ahí y se distingue, ¿no? Por el color, por muchas cosas. ¿Has mandado en alguno de ellos, has mandado a un laboratorio o algo de eso? No, porque la ok, verdad no tengo interés de... entiendo. Ok. Pero el tema es que ninguna mineral terrestre tiene 11 elementos como este que encontraron en el implante. Entonces se concluyó que si es material meteórico con 11 elementos, no puede ser de acá. Entonces, antes de extraer el implante, el doctor Lear había usado un medidor de frecuencia de radio y a ver si transmitían alguna señal. Y captó pequeñas ondas de radio que le sugerían que estaba transmitiendo algún tipo de información. Sin embargo, los escépticos dijeron, eso debe ser una radio de un vecino. Eso debe ser... Está captando ondas del teléfono de no sé quién. Después de publicar sus hallazgos, el Dr. Lear y como el hipnoterapista Daryl Sims se convirtieron en estrellas Ujú. porque por primera vez tenían una prueba tangible de la existencia de seres no humanos y que están experimentando con nosotros. Se fascinó con sus descubrimientos y el Dr. Lear se convirtió en el favorito de la búsqueda de evidencia física que apoyara la existencia de inteligencia extraterrestre. Sus descubrimientos comenzaron a difundirse por medios de comunicación masiva. El Dr. Lear empezó a aparecer en programas de televisión, de entrevistas de radio, en programas como Coast to Coast, que es uno de los más famosos de acá, ¿no? Y apareció en varias oportunidades. A partir de ese momento su trabajo estuvo bajo los reflectores de los medios y con toda esta reacción violenta de fama también aparecieron los escépticos de la comunidad científica, quienes acusaron al Dr. Lear de exagerar en sus hallazgos, de malinterpretar las evidencias, de mentir sobre los resultados. Y sus mayores críticos afirmaron que lo más probable es que eran fragmentos de pedazos de metales ordinarios que los pacientes habían introducido en su cuerpo inadvertidamente. Por ejemplo, pisando un objeto de metal en la playa, un accidente de carpintería, clavándose un pedacito de vidrio sin darse cuenta, o en una ocasión que no recordaban. Además decían que las transmisiones de radio eran frecuencias que habían posiblemente venían de lugares cercanos, ¿no?, del implante, que eran señales de teléfonos o de televisores que andaban perdidas. Okay. Al final, bueno, cuando uno no quiere creer en algo puede buscarle muchas explicaciones, ¿no? Y se las encuentra. Y al final sus hallazgos no fueron lo suficientemente convincentes como para llamar la atención de las personas que estuvieran fuera de la comunidad de ufología. Y no llegaron a hacer la prueba irrefutable que él esperaba que fuera. Pero a pesar de las críticas, el Dr. Lear siguió adelante con el transcurso de su trabajo. Operó un total de 17 pacientes que decían haber sido abducidos y creía que 16 de ellos habían sido etiquetados con los implantes y creía que esos implantes los habían puesto seres del espacio con tecnología extraterrestre. Ujú. Aunque fue un desafío comprender la función de estos pequeños fragmentos de metal, Lear llegó a la conclusión de que los implantes son un tipo de nanotecnología
y hasta donde pudo apreciar, esa tecnología estaba mucho más allá de nuestro entendimiento y mucho más avanzada que cualquier cosa que pudiéramos haber creado en la Tierra. Al preguntarse cuál sería el propósito de estos implantes, Lear llegó a la conclusión de que el objetivo de los extraterrestres era recopilar datos sobre los abducidos. Lear pensaba que estos implantes de alguna manera estaban conectados con una supercomputadora extraterrestre que recibía la información directamente del individuo y en tiempo real, Okay. y que también conectaba a estos individuos con esa inteligencia artificial. Lear sospechaba que los extraterrestres estaban interesados en atravesar el tiempo y el espacio a través de los implantes. ¿Por qué? Como dije antes, son seres no físicos. ¿Cómo vienen a esta dimensión? Posiblemente el implante los traiga. Como una antena. Sí, Sí. un punto de referencia. Pero me llama la atención que ellos tuvieron, doctores tuvieron resistencia dentro de la misma comunidad ufóloga a nivel No, mundial. dentro de la comunidad ufológica no, dentro de los escépticos, digamos, los científicos no ufólogos. Sí. No, Bueno. la gente de ufología los ama, Sí. porque claro, fueron los únicos que encontraron alguna prueba tangible. dentro Preguntan, ¿los implantes pueden ser usados por estas entidades como una teletransportación para experimentar lo que nosotros vivimos? Sí, bueno, dicen que ellos creen que es un punto de referencia a nuestra dimensión y también de cómo obtener información sobre nuestra dimensión, cómo funciona nuestra realidad, cómo transcurre nuestro tiempo. Como saben, en distintos lugares el tiempo transcurre diferente, en distintos planetas, en distintas dimensiones. Entonces, ellos como que están averiguando cómo es esto, para poder venir y poder moverse aquí. Eso es lo que se especula. Y tal vez esa sea la entrada a nuestra realidad, la puerta de entrada. Lear también creía que los extraterrestres estaban especialmente interesados en el esperma del humano y que estaban detrás de la recolección de muestras de esperma con la esperanza de realizar algún trabajo genético. Sin embargo, lo único que podía hacer el doctor Lear era especular, ya que todo lo demás era un profundo misterio. Bueno, yo lo comenté acá, yo conozco 2 personas que nacieron de una mamá que no podía tener familia, la abducieron, volvió embarazada, nació mi amigo que lo llamamos el Jewish Alien, el alien judío, Sí, lo llamamos, recuerdo que tú comentaste eso. y tiene un hermano, ¿Él no puede venir al programa? pues él es rabino. No importa. La mamá no podía, yo hablé con la mamá, dijo que ella no podía quedar embarazada. ¿Y nunca le hicieron una regresión para saber qué pasó? Sabe que se la llevaron, ella se acuerda, no tuvieron que hacer la regresión. Qué interesante Entonces, sería ¿qué traerla. fue eso? A ver, no recolectaron esperma, directamente ya lo tenían y le embarazaron. Entonces, Tu amigo, bueno, acá pero preguntan, ¿tu amigo tiene algún tipo de poder especial o alguna... ¿qué dice acá? Bueno, no sé lo que pusieron. ¿Algo así como un don por el hecho de lo que pasó? es muy espiritual, él se hizo rabino, sí, es muy intuitivo, muy tranquilo, muy manso. Y le gusta aconsejar a la gente. Es verdad que la mayoría de las personas que tienen de alguna manera directa o indirectamente contacto extraterrestre, ya sea abducido de algunos otros tipos de contacto, tienden a transformar su vida y volverse más Sí. como más ermitaños, más místicos, más espirituales. La mayoría se vuelve más espiritual, sí. Cobra otra conciencia, ¿no? De que somos habitantes de un universo, no solo de un lugar que se llama planeta Tierra, donde hay que acumular riquezas, estas estupidez que... Entonces, en base a eso, podemos deducir de que los extraterrestres no son malos, al contrario, nos quieren ayudar. La mayoría no son malos. La mayoría vienen... fíjense que ninguno de ellos viene a atacarnos. No, es que ya lo hubieran hecho hace tiempo Es que atrás. nosotros los atacamos a ellos.
Sí. Nosotros vemos plato volador y lo atacamos por miedo, pero ellos no atacan. Entonces, ¿quiénes son los malos? Sí, es cierto, es cierto. A través de la historia, sobre todo en los últimos tiempos, bueno, hay una famosa película que lo refleja, el famoso encuentro que fue una película de los años 40 que el platillo volador aterriza en Washington, D.C. Ah, sí, y sí, mandan todo el ejército y atacan. el día después, creo que se Al llama. día después, sí. Sí, sí. Ok, Eileen pregunta, ¿cuán posible es que todos los que han sido contactados por extraterrestres tengan implantes sin saberlo? Muy buena pregunta. Ya que quizás pueden ser antenas. Sí, dice. por eso él buscó dentro de los abducidos y ahí encontró algunos, no todos, pero algunos sí tenían implantes, ¿no? Ahora, muchos de ellos no quieren ni decirlo, ni quieren ir a un médico y tienen miedo que los traten de locos y Ujú. todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Bueno, entonces iba a decir que en un esfuerzo científico para que podamos ver las cosas desde afuera hacia adentro, y hay que analizar esto de manera macroscópica, y observamos la apariencia física de los implantes, se puede decir que tenemos 7 o 8 implantes que sacó el Dr. Lear de unos 6 milímetros de largo, que ahí están, que son físicos, son aproximadamente algunos del grosor de un lápiz, están cubiertos con un tipo de revestimiento biológico gris muy extraño, no se puede encontrar a veces con un bisturí, porque se esconden. Luego se descubre que el tejido circundante no muestra rechazo por el objeto, no muestra reacción inflamatoria, hasta donde se sabe, y según dicen los médicos, esto es virtualmente imposible en la biología normal. Cada implante es algo individual, fíjense, no hay dos implantes iguales. Al parecer, cada implante ha sido hecho exclusivamente para ese sujeto. Algunos parecen tener propiedades similares a un cristal, otros parecen pequeñas esferas metálicas, y algunos incluso tenían habilidades misteriosas. Ahí está la foto en pantalla de los diferentes tipos. Sí. Preguntan, ¿un implante te puede dejar paralítico? Que hasta donde yo sé no produjo nada malo, ningún implante, ninguna enfermedad. Lo máximo que produjo fue dolor, que es por lo cual el paciente número 15, que ahora lo voy a leer, el paciente número 15 tenía un dolor intenso en el dedo gordo del pie. Ujú. Un día se despertó y notó manchas de sangre en la sábana. Como no encontró ninguna herida, fue a ver al Dr. Lear. Después de examinarlo, el Dr. Lear le detectó un objeto de metal en la base del dedo medio, pero de la mano, el dedo y el pie. Aunque el dolor se manifestaba en el dedo gordo del pie. La pregunta es, Vamos a revisar, ¿no? ¿cómo no recordaba haberse lastimado si tenía tanto dolor? Ok. Y realmente no tenía ninguna lastimadura. Luego de un examen más detallado, el Dr. Lear descubrió que el implante era una pequeña pieza de metal insertada en el hueso, a pesar de que no había rastro de ninguna herida. Fue la radiografía que vimos. El Dr. Lear le recomendó a su paciente que se sometiera a una cirugía local para extraer la pieza de metal y analizarla. En su próxima visita, el paciente confesó al Dr. Lear que había sido abducido. Le contó sobre múltiples experiencias de abducción e incluso afirmó que su esposa e hijos también fueron llevados en algún momento. Dijo que los extraterrestres los habían seguido durante la mayor parte de su vida y que temía que le hubieran implantado algo dentro del cuerpo, y sin dudarlo aceptó someterse a la cirugía. Roger Lear siempre usaba rayos X durante las operaciones, que producían imágenes en tiempo real durante la extracción. Luego del primer corte para buscar la pequeña pieza de metal, el Dr. Lear experimentó algo que nunca había visto antes en sus pacientes. Cuando estuvo a punto de agarrar el objeto, vio la imagen de los rayos X, que la pieza de metal se dividía en varias partes. Así que tuvo que ahora extraer varios fragmentos más pequeños.
Entonces, luego de extraer cada pieza, fue colocando los pedazos de metal en una tela sanitaria que tenía, de cirugía, Ujú. y recubrió cada pieza con un antiséptico para preservarlo. Pero cuando fue a quitar el último fragmento, notó que ya no estaba ahí, que había desaparecido. Por más que buscó esa pequeña pieza por largo tiempo, no la pudo encontrar. Al final se dio por vencido y la última pequeña pieza de metal se esfumó y nunca la pudo extraer. Justamente me preguntaba eso, si desaparecían posiblemente en pleno proceso, después de detectada, identificada, en pleno proceso desaparece. Este se dividió en distintos fragmentos y uno de ellos se desapareció. Wow. Entonces tomó las piezas que había extraído y las puso en un contenedor de cristal. 3 días después, cuando volvió para continuar con su investigación, abrió el contenedor de cristal y vio que los fragmentos se habían unido de vuelta y ahora eran una sola cosa. Pero se habían unido en fila, dice. El doctor Lía, por curiosidad, volvió a cerrar la tapa del recipiente y lo sacudió para que las piezas se separaran, Ajá. lo cual ocurrió. Lo volvió a colocar sobre la mesa, el contenedor ese, que era un frasco, y a los 15 minutos, cuando lo volvió a abrir, vio que las piezas se habían vuelto a juntar Ujú. y se habían formado una sola cosa otra vez. Entonces eso lo hizo pensar que tienen una fuerza magnética que los mueve. Volvió a sacudir de vuelta el recipiente y se volvieron a juntar. O sea, tomó imágenes de video de este fenómeno y concluyó que las piezas de metal tenían una memoria magnética. Luego el paciente 16 todavía producía otro extraño suceso, aunque no tenía nada que ver con su implante. La mayoría de los abducidos no pueden recordar. Se acuerdan un pequeño fragmento de la experiencia. Al menos eso dicen, que los extraterrestres le borran la memoria. Sin embargo, el paciente 16 sí tenía clara memoria de la mayor parte de su abducción. Recordaba haber ido de campamento con 2 amigos. Se habían instalado en un lugar y el sol había bajado. Se quedaron despiertos hasta tarde, hablando ahí junto al fuego, hasta que se sintieron cansados y con deseos de dormir. Y habían puesto la carpa de tal manera que ellos se metían los pies hacia adentro y se quedaban con la cabeza afuera mirando el cielo. Las estrellas. Sí. Qué lindo. Entonces todos se acostaron, pero con la cabeza mirando hacia el cielo, mirando las estrellas. Oh, qué hermoso. Eso es hermoso. Ajá. Mientras veían el cielo despejado de la noche, observan que una de las estrellas se empieza a agrandar. Algo inusual. Y uno de ellos le dijo a los demás que miraran que la estrella se hacía cada vez más brillante y más grande. Pronto notaron que era una especie de nave que se les acercaba y que emitía una luz muy potente de color azul. La luz produjo un cono que los envolvió y los sacó de sus tiendas, de sus carpas. Comenzaron a levitar lentamente hacia la nave. Era que salir flotando por ahí. Y ninguno de ellos en cuenta tenía miedo, por el contrario, disfrutaban la sensación de ir volando. Los 3 fueron llevados a una abertura en la parte inferior de la nave y entraron por ahí a la nave y se encontraron en una habitación circular, una gran sala circular. Varias criaturas altas, de ojos negros, piel gris, cabezas grandes, los saludaron con una voz, pero sin abrir ni mover la boca. Okay. Las criaturas le dijeron que no tuvieran miedo, luego los separaron y los pusieron en habitaciones diferentes. El paciente 16 describió la habitación como una habitación de un hospital y afirmó que las criaturas le habían inyectado algo en la pierna, pero que no había sentido dolor ninguno. Después de una corta operación, los amigos fueron reunidos nuevamente en la sala esta circular y un instante después fueron transportados de regreso a su lugar, ahí en las carpas donde estaban. Estaba amaneciendo, la nave ya se había
ido, el cielo estaba limpio, los muchachos se sintieron hambrientos y se fueron a buscar a un huerto cercano. Estaban como si no hubieran comido nada por días. Encontraron verduras frescas sembradas que las arrancaron para comerlas y las devoraron como si fueran unos animales salvajes. Años después de este incidente, el doctor Lear le extirpó exitosamente de la pierna la pieza de metal del paciente. Es esa radiografía que está en el hueso, que tú la mostraste, que es una radiografía de la pierna, que el implante está en el hueso. Esa es el paciente 16. Luego el doctor Lear investigó otros fenómenos ovnis en otro lugar del mundo y hubo un avistamiento muy, muy notable que fue en Brasil, un lugar que se llama Varginha. Okay. El doctor Lear, cuando veía que había avistamientos extraterrestres y decían posibles implantes o potenciales implantes, él iba. Entonces fue ahí a Brasil a ver qué pasaba. En el año 2005 el doctor Lear publicó un libro sobre esto, que es un aterrizaje forzoso que tuvo un ovni en Varginha, en Brasil, a mediados de 1990. Ahí hubo varios avistamientos de extraterrestres, de los cuales al menos uno de ellos llamó la atención de toda la comunidad de la ciudad, porque lo vio todo el barrio ahí. Se dice que una nave extraterrestre tuvo un accidente que tuvo que aterrizar de una manera forzosa, cayó cerca de la ciudad de Varginha. Y varios de los extraterrestres que venían a bordo de la nave comenzaron a verse vagando por la ciudad. Esto está... el primer avistamiento fue el 20 de enero de 1996. Dos hermanas y un amigo iban caminando por la ciudad y al doblar la esquina vieron a una criatura oscura en medio de la calle. Caminaba en dos piernas, pero se tambaleaba hacia atrás y hacia adelante. La criatura extraterrestre se veía desorientada. A medida que estas tres personas se le acercaban, comenzaron a ver que el ser tenía una cabeza muy grande, era alto, sus pies tenían forma de V, de V, o V corta. La piel del extraterrestre era de color café, vista bajo la luz directa del sol, era traslúcida y parecía ser como un músculo cardíaco que latía. Se le veía que tenía cientos de venas en toda la superficie de la piel y todo su cuerpo pulsaba como un corazón humano. En los brazos se podían ver unas venas muy gruesas bombeando un líquido hacia cada brazo. Las hermanas se sorprendieron al ver que en la cabeza el ser no solo tenía enormes ojos rojos, sino que también tenía 3 cuernos, 3 tarros, ¿cómo se dicen? 3 cachos. Y afirmaron que la criatura parecía estar sufriendo de dolor, que se quejaba y que hacía ruidos extraños. Los 3 sintieron deseos de ayudar a la pobre criatura, pero tuvieron miedo de acercársele, y en lugar de eso salieron corriendo y se fueron hacia su casa a contarle a su madre lo que habían visto. No es para menos. La madre se aterró al escuchar el relato y, de acuerdo a la descripción de la criatura, dijo que creían haber visto al mismísimo diablo. Porque imagínate, un ser con ojos rojos, con un cuerno. ¿Vos te imaginas que te aparezca algo así? Y le cuenta a la madre, vi un ser así, dijo, mija, viste al diablo. Luego les pidió la mamá a sus hijas que se quedaran en la casa y salió a comprobar por ella misma lo que habían visto sus hijas, sus 2 hijas y el amigo. Y al llegar al lugar donde habían visto la criatura ya no había nada, solamente había un olor muy desagradable en el aire. La mujer solo vio huellas en la tierra y a un perro callejero olfateando el suelo. Los rumores de que una criatura extraterrestre andaba suelta por las calles de la ciudad se extendieron rápidamente por toda la comunidad, y aunque el informe oficial dijera que las chicas solo habían visto a un loco vagabundo cubierto de barro, las hermanas todavía creen haber visto una criatura extraterrestre. 2 días después, los residentes de Virginia
vieron a otra criatura al lado de un camino. Al parecer, la criatura estaba inconsciente, pero nadie aportó una descripción detallada. Solo vieron que al poco tiempo 3 camiones del ejército llegaron a la escena y, según testigos, los militares se llevaron el cuerpo. Hay rumores de que uno de los soldados involucrados en la recuperación del cuerpo murió misteriosamente unos días después. Otra criatura fue vista por el conserje de un zoológico local. Okay. El zoológico ya estaba cerrado y el empleado andaba haciendo algo dentro del zoológico y cuando ve a esta criatura no entendía lo que estaba viendo. Nunca tuvo dudas de que no era un ser humano. Y los rumores dicen que 3 animales del zoológico murieron al cabo de unos 3 meses. Y muchos dicen que la criatura fue la causante de sus muertes. En otros reportes, un granjero local afirmó haber visto una nave no terrestre flotando sobre su ganado durante unos 40 minutos. Roger Lear se interesó por esto, Investigó. reportó, habló con los testigos, trató de hablar con los militares que habían recuperado los cuerpos. Y en una entrevista, 2 testigos dijeron que las criaturas habían sido llevadas a un centro médico cercano, donde las estudiaron. Y aunque el gobierno brasileño pronto tomó cartas en el asunto y se llevó los cuerpos, Lear siguió indagando a ver de qué habían encontrado. Y de esa investigación escribió el libro llamado El accidente del ovni de Brasil, que fue publicado en el 2015. Luego de eso, el doctor Lear se centró principalmente en sus pacientes con los implantes, y el más controvertido de todos fue el último, que fue el paciente llamado 17, número 17, de lo cual hay una película documental. Yo todavía no la pude ver. Vi Los trailers. el avance. Los Sí, hay un avances. trailer en YouTube que se llama ¿Cómo se llama la película? Patient 17. Paciente 17. El paciente 17 era un hombre de unos 40 años que tenía un recuerdo disperso de sus experiencias de abducción, lo cual es común. Ni siquiera recuerda haber sido abducido, algunos de ellos. El primer encuentro con extraterrestres del paciente 17 ocurrió cuando él era un niño. Este paciente recordaba una luz azul brillante que entraba por su ventana y a varias criaturas de color gris que aparecían en su habitación. Aquel niño no sabía por qué estos seres raros estaban ahí en su cuarto, moviéndose alrededor de su cama, pero sospechaba que sus intenciones eran malas, ya que su presencia emitía una energía siniestra. Sus padres habían subido las cerraduras de las puertas para que el niño no pudiera abrirlas. Las habían puesto más altas de lo normal en las puertas. Mostrarla ahí en cámara, a ver. Y Esa es la portada de la película, del Patient, documental. sí. Patient 17. Está Y habían interesante. subido las cerraduras de las puertas para que el niño no saliera al patio y no cayera accidentalmente en la piscina y se ahogara, para protegerlo. Pero esa noche sus padres lo encontraron afuera, cerca de la piscina, en pijamas, cuando las puertas todavía permanecían cerradas con llave. Lo único que recordaba el niño eran unas extrañas criaturas que lo habían puesto en trance. Según dijo, por momentos él podía romper el estado de trance, pero que era increíblemente difícil. Se daba cuenta de que a través de esa habilidad telepática podían controlarlo, podían controlar su mente y bloquear sus recuerdos. O sea, ellos tienen la habilidad de controlar nuestra mente y controlarnos telepáticamente también. Sí. Acá preguntan, ¿eso es posible que... A ver, espera, está organizando la... Ok. Muchas veces dormido yo me di cuenta que no me puedo mover, que es como que hago fuerza y no tengo movimiento ninguno hasta que despierto como asustado. ¿Eso puede ser algo de eso? Sí.
Eso, bueno, eso normalmente se llama sleep paralysis. Parálisis Pero- del sueño, creo que lo Sí, llaman. parálisis del sueño, pero a veces cuando uno se despierta en el cuerpo astral, quiere mover el cuerpo físico y no puede porque está paralizado, porque cuando uno se duerme, el cuerpo se paraliza para que no hagamos cosas raras. Yo ya lo expliqué en otro programa, ¿no? Ujú. Excepto se hace un sonámbulo. Yo fui sonámbulo. Mi abuela me tenía que ir a buscar a la calle. Y dice que yo saltaba una mesita que había en el living, saltaba, no, nunca me chocaba con nada, pero estaba dormido. Bueno, ahí es que no hubo parálisis de sueño. Entonces todo lo que estaba viviendo en mi sueño yo lo estaba actuando con el cuerpo. Y es peligroso, porque Claro. por eso existe la parálisis del sueño, para que no te tires por el balcón y te mates. Entonces, esa es una cosa que es normal. La otra es que te despiertes en el cuerpo astral y quieras mover el cuerpo físico y no puedas, porque está paralizado, pero nadie lo paralizó. Pero la tercera opción es que sí te lo paralizan ellos para llevarte. ¿Ok? Eso también ocurre. Ok. Se Sí. paralizan para que no te resistas. No haya resistencia. Claro. Entonces, en este caso, dice que él no recordaba bien su abducción, tenía un vago recuerdo de una fuerza extraña que lo arrastraba por el aire. Algunos años después, cuando el paciente 16 tenía algo más de 40 años, iba conduciendo su motocicleta y sintió un dolor muy agudo en la pierna. Se detuvo al lado del camino para ver qué lo causaba. No tenía ninguna herida, no había sangre en su pierna, pero el dolor era muy intenso. Esto lo llevó a consultar con el doctor Roger Lear. Luego, el paciente 17, el doctor Lear le dijo que era posible que proveniera de un implante, donde terminaron encontrando un implante dentro del hueso de la pierna de este paciente. Y este señor era un hombre cristiano, la posibilidad de que extraterrestres estuvieran experimentando con él no cabía en su manera de razonar. Ok. Él pensaba que si eso ocurría, Dios había dejado de protegerlo. Y eso le produjo una crisis de fe, de que si Dios realmente existía o no, y de que si existía, ¿por qué no lo cuidaba? Y creía que si lo que encontraban en su pierna realmente era un implante extraterrestre, entonces tendría que cuestionarse la existencia de Dios. Entonces eso le produjo tremendo problema interno. No es para menos. Le tomó semanas volver, y porque tenía miedo que lo que le dijera, lo que le estaba diciendo el médico era cierto. Todos sus amigos y familiares eran también personas religiosas, realmente no podía hablar con ninguno de ellos sobre esta experiencia. Las discusiones sobre extraterrestres, abducciones o implantes eran temas prohibidos en la iglesia. Cuando encontró al doctor Lear ya no se sentía tan solo, al menos tenía con quien conversar, alguien que lo escuchara, ¿no? Y que entendiera su situación. Y bueno, para él eso fue un soplo de aire fresco y al final, después de muchas conversaciones, se sintió más cómodo con la idea que revisaran la pierna, le tomaron radiografías y efectivamente que encontraran el objeto ese en la pantorrilla. El objeto estaba parcialmente incrustado en el hueso de la canilla, lo que se llama espinilla o tibia. Otras pruebas confirmaron que el objeto era metálico y cuando el doctor Lear usó un medidor de Gauss, que se llama, detectó una pequeña actividad magnética proveniente de esa pieza de metal. También localizaron el objeto con un aparato de ultrasonido y el detector que se usa para los tabiques del que hablamos lo detectaba en la pierna del hombre, ¿no? Acá preguntan y dicen, ¿por qué de un momento a otro empieza a doler y por qué tarda tanto tiempo en ser descubierto el implante? Vaya a saber, él aparentemente cuando iba en la moto parece que se lo pusieron ahí, pero de pronto le apareció dentro del hueso. No fue cuando se lo llevaron. Él empezó a doler mientras viajaba en su moto. Si no te duele, ni lo descubres.
Cuando el paciente estaba listo para ser operado, varios entusiastas se enteraron de la cirugía que estaba a punto de hacer el doctor Lear y muchas personas comenzaron a llegar a la sala de espera de su consultorio. Muchos de ellos habían llevado cámaras, otros habían llevado listas con preguntas. Y cuando el doctor Lear abrió la pierna del paciente 17 y encontró el implante atrapado en tejido epitelial, lo extrajo manteniendo una mínima cantidad de tejido adherido al objeto. El doctor Lear explicó al paciente que le llevaría meses realizar los análisis pertinentes. La cirugía transcurrió rápidamente, pero cuando el paciente estaba listo para irse, había tantos entusiastas en la sala de espera del médico que tuvo que salir por la puerta trasera escondido. Y uno de los miembros del personal lo tuvo que acompañar y cubrirlo para que no se dieran cuenta quién era. Luego el doctor Lear y su equipo examinaron la muestra de metal y del tejido extraído con la ayuda del microscopio electrónico que tenían ahí. Y vieron que estaba hecho de nanotubos de carbono. Había una serie de crestas blancas y negras que no parecían nada significativo a simple vista, pero que el objeto podía tener similitudes con otras tecnologías que él ya había visto a través de los años. La muestra se envió a varios laboratorios que analizan el metal y el tejido biológico que estaba adherido al metal, pero antes de que se completaran las pruebas, la salud del doctor Lear se deterioró rápidamente. El 14 de marzo del 2014 murió el doctor Lear a los 78 años de un ataque al corazón. Al enterarse de su muerte, los sitios web, los programas de radio, los podcasts, todo el país elogiaron su trabajo. La comunidad de OVNI sufrió una gran pérdida. Pero el personal que trabajaba cerca del doctor Lear y el paciente 17 continuaron con las pruebas durante meses y los resultados indicaron que el metal del implante estaba compuesto por 36 elementos. Fíjense que el hierro común, incluso el más complejo, solo tiene unos pocos elementos, como dije antes, no llega a 11. Este tenía 36. Las aleaciones normalmente tienen 5 metales diferentes. El metal que se encontró en el implante del paciente 17 era una aleación de hierro muy compleja, compuesta por 25% de hierro de meteorito y parte del hierro de ese metal fue tomado de un lugar que está fuera del planeta Tierra. Eso dice el análisis. Porque hay sustancias que ellos saben de dónde vienen, pero que no existen acá. Los resultados fueron estudiados por un físico en nanotecnología llamado Chris Cooper, más conocido como Nanoman, entre ellos se llaman Nanoman. El físico concluyó que el metal tuvo que haber sido creado por alguna forma de inteligencia no terrestre, ya que confirmó que el zinc encontrado en el metal no procedía de nuestro sistema solar. Okay. O sea, una cosa es hierro, otra cosa es zinc que no hay acá. Cuando comparó el metal del objeto extraído por el Dr. Lear con los metales de nuestro planeta, encontró que las llamadas proporciones isotópicas eran demasiado diferentes. Estas proporciones son las que ayudan a identificar qué composición molecular tiene una aleación. El físico afirma que las proporciones del metal encontradas en el implante eran tan diferentes de los metales existentes en nuestro planeta que ese metal tenía que haberse formado en una supernova muy lejos de nuestro sistema solar. Una supernova. Entonces, todavía siguen dudando. Y a pesar de todo eso, todavía dicen que no hay prueba suficiente, ¿no? Exacto. A pesar de estos hallazgos, los resultados son concluyentes. Alguna gente dice que no son anómalos, etc. No importa cuántos estudios hizo el Dr. Lear, nunca llegaron a considerarse prueba irrefutable.
Sin embargo, su trabajo abrió muchas puertas de investigación Claro. al campo de la omnilogía. Nos dejó el legado de que será recordado por la comunidad OVNI, que fue uno de los pioneros en analizar, en uno de los valientes médicos que logró hacer una cirugía de ese tipo que nadie quiere hacerla, son unos cobardes. Y esto es lo que más le gustaba a la comunidad OVNI, tener una prueba real, tangible, algo que se pueda analizar, tocar, meter bajo el microscopio, ¿no es cierto? Mandar a un laboratorio. Y bueno, Sí, pasa por todos los métodos científicos. abrió ese camino y eso es lo que hay. Bueno. ¿Qué tal, Juan Mauricio? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más dicen las personas en el chat? No, todo el mundo ahí atento y expectantes, o sea, mucha gente conectada. Como último comentario, él había empezado a estudiar música ya antes de morir y le gustaba tocar el órgano. Ok. Y dijo que lo que él encontraba era como en una composición musical, si uno toma una nota nada más de música, no le permite ver la sinfonía. Así es. Eso dijo. Dice, no, yo encontré una nota dentro de una sinfonía, que es el universo. Ahora nosotros tenemos que entender dónde corresponde esa nota. Y bueno, como ustedes podrán haber percibido en el programa de hoy, sigue siendo un misterio con un amplio horizonte de investigaciones. Lo bueno es que todavía se siguen investigando. Hay Pero gente es que más todavía... real de lo que parece. Yo acá tengo el reporte de junio del 2022. En Estados Unidos se reportaron 267 avistamientos. ¿Ok? Junio. En mayo 396. En abril 299. Y puedo seguir, la lista es larguísima. de avistamientos de ovnis acá en los Estados Unidos. Acá en Estados Unidos nada más. Bueno, Estamos hablando un promedio de 300 por mes. Cuando decís avistamiento es que la gente lo Que vio. la gente reporta, este A lugar ver, se diga, llama gente. National UFO Reporting Center. Porque si la gente va a la policía tira el reporte. sí. El gobierno se lo guarda y no dice nada. Este es un lugar privado y la gente lo reporta ahí, hace dibujos y uno puede entrar. National UFO Reporting Center, entra al sitio y ve los reportes. Bueno. Tengo la lista que son por lo menos 300 a 400 por mes. Bueno, hay un refrán en inglés que dice keep looking up, que en español sería manténganse mirando hacia arriba. Bueno, amigos, ya oyen espera, la música perdón. de fondo y eso nos indica de que ya estamos finalizando, no todavía. No, espera un minuto. Ah, ok. Ángeles al aire. Ángeles del Alma dice: ¿Cómo puedo contactar a Guillermo para una terapia? Ah, bueno. Después por privado le mandamos sí, la información. sí, en privado. Perfecto. Y la otra pregunta es, dicen acá, ¿vienen a salvarnos? ¿Hay alguna esperanza o somos simplemente una granja? Las dos cosas. Que creo que, como dije alguna vez, los que están muy evolucionados no quieren intervenir porque creen en nuestro libre albedrío. Los que no están evolucionados son los que intervienen y nos hacen de todo porque no les importa. Entonces, pero están las dos, están los dos lados. Hay quienes nos ven con tremendo futuro y nos quieren ayudar y hay quienes nos quieren esclavizar. Bueno. Bueno, amigos, ¿Tendrá un chip usted? Yo el lunes traigo el detector Bueno, de vamos metal. a chequearlo, vamos a chequear. bueno, eso son cosas privadas que no se hablan. Todo es posible. Todo es posible. Aquí yo creo que ya nadie se salva de que tener un microchip puesto y uno no lo sabe. Pero en lo personal me lo reservo. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Implantes extraterrestres. Saque ustedes sus propias conclusiones. Pero como siempre le decimos al final de cada uno de los programas, investiguen. Tomen la iniciativa de seguir investigando los temas. No se queden solamente con lo que han escuchado y la información que nos trae Guillermo, sino tomen esa iniciativa de seguir indagando en estos temas. Posiblemente en otro programa puedan ayudarnos también a descifrar parte de estos misterios que Guillermo jueves a jueves nos trae. Síganos en nuestras redes sociales, jltradio.com en Facebook, en la página de internet,
Misión Despertar en Instagram. También nos pueden seguir y estar pendientes de las próximas programaciones. Y como le decimos todos los jueves, presten atención al cierre del programa y les recordamos, jueves 9 de la noche por jltradio.com, Misión Despertar. Les narró o les presentó Felipe Alfonso. Gracias. Padre Celestial, Madre Divina, gracias por habernos permitido compartir este chispazo de despertar, este destello de luz en mi consciente. Hoy nos vamos más atentos a la vida real, pidiendo que en un momento de gracia divina se nos permita ver la salida del laberinto que nos confunde. Ya vamos acercándonos cada vez más al cumplimiento de nuestra misión. Esto fue Misión Despertar.